Hace 2 semanas, Maha Sundari, una devota de nuestra congregación, dio una clase muy linda sobre refugio. ¿Alguno de ustedes quiere decir poquitas palabras de lo que se acuerda de esa clase? Como para que todos estemos un poco en tono con el tema. ¿Alguien se acuerda? Bueno, ella habló de los diferentes refugios con los que nos podemos encontrar, que son 3, pero tomó un verso donde se habla en el significado dado por Srila Prabhupada, quien trajo este movimiento occidente. Van a escuchar que hoy lo voy a nombrar varias veces en la clase. Un verso del Bhagavad Gita, ¿no? Sí, el verso del Bhagavad Gita, donde se hablaba de que este mundo está lleno de perplejidades, de dificultades, de problemas. Paso tras paso hay perplejidades. Y en este significado también Srila Prabhupada habló de que hay una ciencia de solución espiritual, que es lo que hoy vamos a hablar. A mí me encantó, ciencia de solución espiritual. O sea, ya nos está diciendo esta palabra que las soluciones son espirituales y no materiales a estas perplejidades, a estos problemas de la vida. Y bueno, aquí quiero contarles un poquito lo que me sucedió. No me sucedió a mí. Yo pasé por un estado de ansiedad muy grande a mis 29 años, porque sucedieron muchas situaciones juntas en un breve periodo de tiempo. Primero se muere una tía mía muy querida, una tía abuela, que era grande, pero a mí me llamó mucho la atención que ella se quería despedir de su hijo, un hijo que estaba en otra ciudad, lejos, y el hijo nunca llegó a saludarla, a despedirla, y ella se fue muy angustiada de este mundo. Y yo decía, ¿cómo no viene? Yo lo llamaba y trataba de que venga a saludar a la tía, y el hijo no apareció. Y yo digo, pero ¿cómo un hijo no va a venir a ver a su mamá? ¿No? Como el primer impacto fue muy fuerte, ¿no? Como diciendo, ¿cómo puede ser? A los 4 días muere un tío mío de un infarto, que era el papá de mi primo hermano, que yo quería mucho, así de golpe, joven. Yo decía, pero ¿cómo? O sea, a los 3 días mi mejor amiga tiene un accidente en Salta, que estaba viajando y entra en estado de coma. Y a la semana, más o menos, voy a Buenos Aires, porque estaba haciendo justamente el posgrado de trastornos de ansiedad, estaba estudiando eso, y llego y me van a buscar mis compañeras a la terminal y me dicen, no, hay una situación muy particular, se suicidó Alejandro, que era un compañero de posgrado, un psiquiatra muy querido de nosotras. Yo estaba en un estado de que no podía más, y llego a Venado Tuerto, que es donde vivía, y no me animo a entrar al departamento. Nunca me había pasado algo así, de que quedo en la puerta y tenía miedo de entrar y decir, ¿qué otra cosa me va a pasar? ¿Quién me va a llamar para contarme una mala noticia? Y ahí yo tomo conciencia de los peligros de la vida material. O sea, no es que yo no lo sabía, o sea, yo sabía que las personas pasan por problemas, que hay situaciones y dificultades. Yo lo sabía, de hecho soy psicóloga, venía escuchando hacía mucho tiempo, ya 5 años de trabajo, venía escuchando esta situación de las problemáticas humanas, pero yo en ese momento lo registro, hago carne esto de las perplejidades de la vida. Y me doy cuenta que si bien yo venía con un proceso espiritual, no me estaba sirviendo, porque era un proceso que yo hacía de un modo muy liviano. Yo iba a cantar mantras como, no sé, como podría haber ido al gimnasio, con una conciencia muy limitada de lo que era la vida espiritual. Entonces ahí yo me doy cuenta y registro que realmente necesitaba un refugio, porque no encontraba ningún tipo de solución. ¿Qué pasó? No lo tenía ese refugio y aparecen los estados de ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? Es un estado de mucho nerviosismo, de mucha inquietud, de no soportar la incertidumbre, de querer saber lo que va a pasar y de querer controlar las situaciones. Yo no quería que me pase nada más de lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Y me daba cuenta en un punto que no podía controlar esa situación. Entonces, a partir de ahí, yo empiezo a investigar el tema de la ansiedad. Esperen que se me traba esto, no sé por qué. Ahí va. Y si bien ahí me doy cuenta que es positivo registrar y sacar ese velo de la vida, vieron que muchas veces nos ponemos un velo, no queremos ver, no queremos hablar de los problemas, no queremos hablar de la muerte, no queremos hablar de las enfermedades, nos ponemos un velo y le damos para adelante. Pero a veces la vida se impone y te saca ese velo. Y tenés que mirar cara a cara la vida como es a nivel material.
Entonces, si bien es un paso adelante tener ansiedad porque uno registra eso y uno está dormido, se despierta la mente, me pueden pasar cosas difíciles, uno no puede vivir un estado de ansiedad permanente, porque es muy difícil vivir así, con estados de pánico, con estados de nerviosismo y de inquietud diariamente. Entonces, lo que tenemos que trabajar hoy es cómo salir de esta situación donde yo miro la realidad, pero a la vez puedo hacerlo desde otro estado de conciencia, desde una visión espiritual, porque la vida material sin visión espiritual es muy difícil, muy difícil. Entonces, yo pregunto, ¿no?, que vamos a tratar de analizar en esta clase, si hay posibilidades de no sentir ansiedad en el mundo material. O sea, ¿podemos vivir con todo esto que pasa a nuestro alrededor y sentirnos sin ansiedad? Sí. ¿Y cuáles son los refugios posibles que tenemos? ¿Hay muchos refugios o hay uno? O sea, ¿cuántos hay? ¿Hay refugios para la mente? ¿Hay refugios para las emociones desligados de la vida espiritual? ¿Y qué sucede cuando nosotros estamos en la idea de que estamos refugiados en algo y eso se nos cae? Son las preguntas que quiero intentar responder hoy. Entonces, para definir la ansiedad, es un estado de registro de perplejidades, poca tolerancia a la incertidumbre y la búsqueda de control. ¿Sí? Esto es lo que es ansiedad. Y acá vienen, sin tomar en cuenta la práctica espiritual y los conceptos espirituales, vienen lo que se llaman las distorsiones que tenemos. Y hay distorsiones desde las más burdas, desde las más materiales, a las más sutiles. Tenemos muchas distorsiones y convivimos con ellas. Y de eso también quiero que hablemos un poquito y contarle las experiencias en relación a esto. Una de las distorsiones que tenemos es que nosotros creemos que podemos controlar los resultados de las situaciones. Y muchas veces, si nos escuchamos, podemos observar esta fantasía de control que tenemos. Es tan fácil como que alguien enferme, por ejemplo, dentro de nuestro mundo de amigos o de familia, para empezar a escuchar todas las propuestas y certezas que tenemos, ¿no? Bueno, hace esto para que te pase tal cosa, hace esto otro para que te pase tal cosa, hace este tratamiento, toma esta hierba medicinal, no andá y hace quimioterapia. O sea, aparecen todas las soluciones materiales que se nos puedan ocurrir y las decimos, si ustedes se observan, o por lo menos yo, desde un lugar de mucha certeza, como si nosotros pudiéramos controlar aquello que va a pasar. Y en los textos sagrados, especialmente en el Bhagavad Gita, que es uno de los textos que estudiamos, Krishna, cuando digo Krishna estoy hablando de Dios, el nombre que nosotros referimos a Dios, que está aquí, que está allá. Cuando decimos Krishna, cuando leemos a Krishna, Él nos marca siempre que nosotros no somos responsables de los resultados de las acciones, que nosotros tenemos que entregarle los resultados a Dios. Sin embargo, si nos escuchamos, muchas veces hablamos como si supiéramos lo que va a pasar. Y esa es la primera distorsión que tenemos que empezar a corrernos si queremos salir de los estados de ansiedad. ¿Por qué? Porque en realidad cuando uno dice, bueno, te va a pasar tal cosa, si haces esto, si uno se alivia en ese momento porque, ya me quedé tranquilo, ¿no? O tranquila. Pero la realidad es que uno en el fondo sabe que el resultado de las situaciones no lo podemos gobernar. Entonces la ansiedad está permanentemente en un punto de nuestro interior. Si nos sinceramos, sabemos que las cosas no pasan como queremos. Después aparece algo que se llama otra distorsión, el pensamiento mágico, y acá no quiero ser irrespetuosa con nadie que realice diferentes técnicas o procesos, pero aparece todo lo metafísico que hoy en día abunda como solución espiritual. Y es esto de creer que porque pensamos en algo, eso va a suceder, ¿no? Pensá positivo que te va a pasar tal cosa, rodeate de la luz verde que te va a pasar tal otra, visualiza tal cosa y te va a suceder. Fíjense en que hay un montón de información que nos rodea, haciendo hincapié en ese tipo de pensamiento mágico. Y yo en esto, cuando empecé a preparar la clase, recordaba el tema de la metafísica, me acordaba de justamente cuando yo vivía en Venado Tuerto, tenía una amiga
una conocida en realidad, que iba a metafísica. Era una chica grande que no se había casado, entonces empieza a hacer afirmaciones que va a tener un esposo, cómo va a ser el esposo, y ese esposo le llega a alguien así, ¿no? Entonces yo estaba feliz, decía, voy más por la metafísica, y seguía afirmando y afirmando y afirmando, y un día empieza a pedir tener un hijo. Queda embarazada, ella vuelve a la metafísica resulta que su hijita nace con síndrome de Down. Y entra en una depresión profunda, pero muy profunda por años, donde ella no podía asumir que le haya salido mal eso que ella había invertido tanto tiempo en hacer, que era esto de las afirmaciones y de... Realmente se le cae todo un sistema de pensamiento y queda derrumbada emocionalmente. Después creo que al tiempo se pudo recuperar, yo me vine para acá, ella seguía mal, pero creo que pudo mejorar un poco. Pero bueno, dejó la metafísica porque no le resultó. Y yendo más profundo y por ahí conectando con lo que nos pasa a nosotros, y me gustaría que me den su opinión, a veces aparece la fantasía de que si uno viene en búsqueda espiritual, en un proceso serio, en un proceso donde hay todo un trabajo espiritual profundo como el que tenemos de cantar el mantra, de seguir regulaciones, de compartir el servicio, de adorar la deidad, de hacer nuestras meditaciones con Krishna. Tenemos la fantasía a veces de que Krishna nos va a dar lo que necesitamos o que nos va a proteger, de que no nos va a pasar nada malo, de que vamos a estar como en un mundo de color de rosas y que todos los devotos son buenos y que todos nos van a querer y que no vamos a tener dificultades. A veces pasa, entonces cuando un devoto enferma decimos, pero ¿cómo? ¿Dónde está Krishna? ¿Qué está pasando? Que no tenemos esa protección que Krishna dice en el Bhagavad Gita, que nos va a dar ese refugio que nos va a dar. ¿Les pasa alguna vez a ustedes? ¿Sienten eso? ¿Que esperan que la vida espiritual les traiga algo que no les trae? ¿Sí? Un ratito. Un ratito. ¿Qué sería un ratito? Porque después alguien te ayuda como con muy seguramente con lo que vas a explicar, como que te termina ayudando, viene alguien a un devoto y te termina ayudando y aclarando alguna cuestión de que bueno, que Dios no es una máquina expendedora, ¿no? Que yo pongo mantras así y bueno, y él me va a dar salud, trabajo, familia, etc. Sí, mi maestro espiritual siempre dice que Dios no es un panadero, ¿no? Que le pedimos el pan de cada día, pero bueno, o sea, esto, ¿no? Que a veces nosotros queremos que las situaciones surjan a nuestro capricho, a nuestro antojo, que se nos dé lo que queremos, que no pasemos por las dificultades que imaginamos que no vamos a poder atravesar o que son muy difíciles para nosotros. Y si pensamos en Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra, Arjuna es el representante del hombre que está en este canto, en el Bhagavad Gita, está este diálogo, este canto entre Krishna, Dios, y Arjuna, el hombre, y donde Krishna instruye a Arjuna en este campo de batalla. Y Arjuna en el campo de batalla, cuando tiene que pelear contra sus familiares y amigos, entra en estados de pánico, ¿no? Entra en este registro que estamos hablando. Y fíjense en que Krishna no le dice, bueno, andate al bosque, andate a meditar, andate a tener paz, cerrar los ojos, escucha a los pajaritos. No, le dice que tiene que pelear, que igual tiene que pelear, pero lo instruye para que pueda cambiar su conciencia en el campo de batalla. Entonces, cuando nosotros leemos el Bhagavad Gita, tenemos que comprender que en nuestra vida también van a pasar cosas que quizás no nos gusten, como las que yo les describí que tuve esta crisis de ansiedad a los 29 años, pero justamente nosotros no nos podemos retirar de la escena, que tenemos que aprender a vivir en estas situaciones, pero con otra conciencia. Y uno diría, pero bueno, pero si te van a pasar las mismas cosas, ¿para qué haces todo lo que haces? ¿No? Como diciendo, como el otro día me dijo una paciente, ¿pero para qué se hace todo eso si te vas a morir igual? Claro, es verdad que uno se va a morir igual. Pero de otra forma. Pero de otra forma. Y es verdad que nos van a pasar un montón de situaciones que no queremos, pero las vamos a poder atravesar de otra manera. No mágicamente, sino si realmente tomamos un proceso en serio. Sí. En este momento se me ocurre eso. Es lo mismo como la alimentación.
podemos tratar de alimentarnos de una forma, de otra forma, pensando que una forma tal vez es mejor para nuestra salud, pero no nos va a proteger totalmente de enfermedades y nada nos va a quitar que tenemos que morir. Entonces, la única forma que realmente nos queda es tomarla de otra forma. Entonces, otra vez volviendo a la salud, una vez un médico me dijo, y siempre me acuerdo, tenemos que morir todos, pero la pregunta en este caso sería ¿cómo? ¿No? Y siempre me acuerdo esto, es una gran verdad, y con lo espiritual pasa esto también. Ahora vamos a hablar de esto porque justo voy a hablar de un verso, en realidad de 2 o 3, pero primero traje uno que mi maestro espiritual siempre usa en las clases y como ofrenda a él lo quiero leer, que es un verso de Prahlad Maharaj, está en el Srimad Bhagavatam, que es uno de los textos también que nosotros estudiamos. Para los que están nuevos, les voy a decir de un modo muy simple que Prahlad Maharaj es un niño de 5 años, es un devoto puro de Dios, que tiene un papá con características demoníacas, un papá que quería justamente controlar el universo y ser muy poderoso, y que en el transcurso de la vida de este niño, como este niño era un devoto de Dios, porque cuando estaba en la panza de su mamá escuchó relatos de Dios y se le recitó estos versos del Srimad Bhagavatam, este niño era muy apegado a la vida espiritual y el papá no soportaba que él sea un devoto de Dios, entonces lo intentaba matar. Bueno, como pasó con Jesús, ¿no? Y lo intentaba matar y él repetía el nombre de Dios, se entregaba y nunca le pasaba nada, siempre estaba en refugio permanente. A tal punto que en un momento cuando el papá lo quiere matar, le dice, bueno, había una columna, dice, bueno, si tu Dios está acá, que salga de acá. Y sale, era tanta su fe y tanta su entrega que sale Krishna en una forma mitad hombre, mitad león, que se llama Nishingadev, y lo protege y lo defiende, y lo salva de las garras de su padre. Y después de esa situación, Prahlad Maharaj, este niño, da oraciones al señor Nishingadev, y en el 7, 9 y 19 del Srimad Bhagavatam le dice este niño a Nishingadev: oh Supremo Señor Nishingadev, debido al concepto corporal de la vida, las almas corporificadas que tú abandonas a su propia suerte no pueden hacer nada por mejorar. Todas sus soluciones, aunque temporalmente beneficiosas, en realidad son transitorias. Los padres, por ejemplo, no pueden proteger a su hijo. El médico y su medicina no pueden aliviar al paciente que sufre. Y un barco en medio del océano no puede salvar al que se ahoga. Ahora vamos a leer una parte del significado porque es larga y de Srila Prabhupada, pero estuve escuchando una clase de Prabhupada sobre este verso y toma en referencia al Titanic, ¿no? Un barco que tuvo mucho, prometía llevar a muchas personas hacia un sitio y se queda a mitad de camino, ¿no? Entonces toda esa alegría, bueno, habrán visto la película por ahí, toda esa alegría y ese festejo que se ve, se termina pronto. Entonces, quiero leerles una parte del significado, porque de alguna manera son lugares donde nosotros buscamos refugio, en los padres, en los médicos cuando nos enfermamos y en los transportes cuando queremos trasladarnos. Dice Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Ahí está. ¿Es el 779? 7719. A ver. Sí, no, 7919. Perdón, Prabhupada. Dice Srila Prabhupada: los cuidados de los padres, los remedios para las diversas enfermedades y los medios para proteger en el agua, el aire y la tierra son esfuerzos con los que se busca el alivio de distintos sufrimientos en el mundo material. Sin embargo, ninguna de estas medidas nos garantiza la protección. Temporalmente pueden ser beneficiosas, pero no suponen un beneficio permanente. Un niño que esté con los padres no está protegido contra las enfermedades, la muerte por accidente y otras muchas miserias. Nadie puede ayudarle, ni siquiera a sus padres.
en última instancia, el único refugio, acá aparece la palabra refugio, es el Señor, y solo aquel que se refugia en el Señor tiene su protección garantizada. Acá también lo que va a decir Srila Prabhupada es que no por esto nosotros vamos a decir, bueno, entonces no voy al médico, entonces soy papá o mamá, no cuido a mi hijo, y entonces no me subo a un avión. No, nosotros somos responsables de los procesos. Esto que decías, ¿cómo es tu nombre? Sí, Renate. Renate. O sea, los procesos son importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos al final de nuestra vida y nos sucede algo difícil de atravesar como una enfermedad, no es lo mismo decir, bueno, yo me cuidé, yo hice lo mejor que pude, de cuando uno no cuida el cuerpo físico y lo hace pasar por situaciones como devastadoras, ¿no? Como puede ser esto de vivir sin ningún tipo de regulación. No es lo mismo. Uno, si hace buenos procesos, está en paz, se queda tranquilo, sabe que hizo lo mejor que pudo. Pero hay que saber que los resultados no nos pertenecen. Porque si no, ¿cómo? Tuvo cáncer, si no fumaba, era vegetariano, ¿no? Comía bien. Era joven. Era joven, hacía deporte. ¿Cómo? ¿No? Como nuestra mente colapsa con estas cosas. Porque se rompe la línea que nosotros armamos en la mente de que A y B nos llevan a C. En el mundo material, A y B nos pueden llevar a cualquier respuesta, a cualquier desencadenante. Y no así en el mundo espiritual, donde la ciencia que habla Prabhupada nos va a llevar a la liberación. Sí, ¿qué querés decir? Sí, que también otra distorsión que tenemos es cuando evaluamos los resultados. Porque por ahí desde la mirada de Dios todo resultado puede ser conducente también al desarrollo de la conciencia espiritual para acercarnos al amor de Dios. A veces observamos una enfermedad y pensamos que es algo malo necesariamente, y a veces son grandes oportunidades de cambio, ¿no? Bueno, creo que hay una distorsión en cuanto a que queremos controlar el resultado o hacer pensando en un resultado X, pero también tenemos otra distorsión cuando se da un resultado inesperado o que parecería que no ser adecuado, y en realidad muchas veces es lo mejor que nos podría pasar, ¿no? Muchas veces es porque también puede ser una oportunidad de descubrir el amor de Dios de un montón de maneras como muy diversas, ¿no? Por ejemplo, en lo que vos mencionabas de esa señora que hace metafísica, Sí. Digamos, uno puede tener hijos con características muy diferentes a los de la mayoría y ser nuestra mayor oportunidad para desarrollar el amor que jamás pensamos que podíamos desarrollar, ¿no? De eso vamos a hablar ahora, sí. Claro. Y Porque hasta ahora era como diciendo, bueno, qué bajón la clase, ¿no? Como eso, qué negativo. Además, coincido con lo que dice ella, y una vez cuando tienen la oportunidad lo ve después, o por ahí no lo ve, pero a veces lo ve después. Lo que pasa es que en este Por proceso eso de verlo esto, ahí después, empiezo a entender. este proceso de cambio de conciencia no se puede hacer sin práctica espiritual. Entonces de eso es lo que vamos a hablar ahora. No se puede hacer naturalmente, con conciencia material no se puede mirar la vida desde los aprendizajes. Desde la conciencia material la vida se ve como víctimas y victimarios de situaciones. Entonces, para una persona que tiene una vida material sin una conciencia espiritual, decirle eso es pedirle muchísimo. Porque no lo va a poder captar, no lo va a poder internalizar. Es muy grande, digamos, hay una brecha muy grande en esa entrega, ¿no? Por eso ahora vamos a ir desarrollando, porque la buena noticia es que hay un espacio que se llama sin ansiedad, en contraposición a este mundo material, y se llama Vaikunta. La palabra Vaikunta es una palabra sánscrita que significa sin ansiedad. Y fíjense en que el refugio que nosotros estamos buscando acá tiene que ver con esto, ¿no? Con un espacio donde no hay ansiedad. Y este espacio es un lugar, Vaikunta es un lugar, de hecho es el mundo espiritual, así se lo llama, los mundos espirituales, donde está Krishna, pero también es esto, un estado de conciencia sin ansiedad. Y entonces en el Bhagavad Gita 8.20 se describe este mundo.
Y dicen, sin embargo, hay otra naturaleza que es eterna, que es trascendental a esta materia manifestada y no manifestada. Es suprema y jamás aniquilada. Cuando todo en este mundo es aniquilado, esa parte permanece como es. Y esto es Vaikunta, este espacio espiritual. Quiero leerles algo más de esta palabra. Dice, mientras que Vaikunta significa sin ansiedad, el mundo material es un lugar lleno de ansiedad. En las palabras de Prahlad Maharaj, este niño de 5 años, dice, las entidades vivientes que han aceptado como residencia el mundo material viven llenas de ansiedad. Sin embargo, cuando los devotos puros hablan de los santos temas relacionados con la suprema personalidad de Dios, o Krishna, el lugar se convierte en Vaikunta. Entonces, ¿cuáles son los procesos que tenemos nosotros como refugios dentro del servicio devocional? Porque acá también hay algo. Nosotros nos vamos a relacionar con los refugios de acuerdo a nuestro estado de conciencia, de acuerdo a nuestra relación con las modalidades de la naturaleza material. Y por ejemplo, hay personas que vienen acá y el refugio es el prayadam, ¿no? La comida ofrecida a Dios. Es una forma de refugio. ¿Por qué? Porque gracias a eso, que después van a probarlo, si se quedan para el final y van a compartir los alimentos con nosotros, gracias a eso las personas llegan, comparten con los devotos, escuchan las clases, cantan los santos nombres. Entonces es una forma de refugio. Otra forma de refugio es el Mahamantra, el mantra Hare Krishna, que es el que cantamos antes, el que vamos a cantar después, donde muchas personas también que tienen ganas de cantar y que saben tocar instrumentos también se refugian en la práctica espiritual. Y gracias a eso también comparten con otros que están en la misma búsqueda. Otras personas que son más intelectuales se refugian en los libros de Srila Prabhupada. Entonces leen libros, buscan entender, buscan comprender la filosofía. Y también se van refugiando y de esa manera conectando. Otras personas buscan un maestro espiritual porque tienen una falta de papá o una falta de contención en la vida familiar. Entonces buscan un gurú que buscan como un padre, ¿no? Y eso también es una forma de refugio, porque gracias a eso empiezan a hacer preguntas, reciben instrucciones, se van conectando con los devotos, van escuchando, van aprendiendo y van compartiendo las enseñanzas del gurú. Y alguien que es nuestro refugio para todos, cuando todavía no tenemos un gurú y cuando lo tenemos también, es Srila Prabhupada, que es nuestro gurú prominente, es el gurú que inicia este movimiento de la conciencia de Krishna. ¿Y por qué es importante tener a Srila Prabhupada como refugio? Porque a veces tenemos maestros espirituales, los maestros espirituales también son personas con situaciones y pueden caerse de la vida espiritual. Y para una persona que está refugiada solamente en un gurú, eso puede ser muy terrible, puede ser devastador. En cambio, Srila Prabhupada nunca cae. Entonces siempre tiene que ser nuestro refugio. Él también pasó por muchas austeridades, no es que la vida fue color de rosa, tuvo que venirse de India, sufrió 2 infartos en un barco, le robaron, apenas llegó a Estados Unidos, y hasta el final de su vida estuvo escribiendo, traduciendo los libros para que nosotros hoy podamos conocer esta filosofía tan importante. Sí. ¿El servicio también puede ser un refugio? Claro. Claro, hay personas que pueden venir porque les gusta cocinar, pueden ir alimentos para la vida, ¿no? Porque les gusta la cocina, quieren aprender, o porque les gusta limpiar, o porque les gusta esto, recibir a las personas, o vender en la boutique, ¿no? Como, bueno, hay muchas formas de refugio. Los refugios están asociados a esto, a nuestro nivel de conciencia también, a cómo nosotros nos relacionamos en la vida, a qué es lo que más nos gusta hacer, cuál es nuestra naturaleza. ¿Qué podemos dar? ¿Cuál es nuestro propósito personal y qué vinimos a dar a los demás? Y saben que hay yo no sabía, me contó un devoto, y las vi las clases. Hay 2 clases de Srila Prabhupada del año 1970, donde dice liberarse de la ansiedad parte 1 y parte 2. Así que ahí en esos videos que son cortitos, los pueden buscar, porque es muy simple la clase que da, la entendemos todos y está traducida además.
Prabhupada dice que la mejor educación es aquella que nos libera de la ansiedad. Y esta es la educación que nos libera de la ansiedad. El proceso devocional. El servicio devocional y el proceso de Bhakti Yoga. Bhakti es amor, es el yoga del amor a Krishna, del amor a los devotos, del amor al servicio. Entonces, esta es la mejor educación que podemos recibir. Y que lo que dice Srila Prabhupada en ese video es que nosotros, ¿por qué vivimos siempre en ansiedad en el mundo material si no tenemos una conciencia espiritual? Porque siempre estamos anhelando o lamentando. Y él da el ejemplo de las personas, por ejemplo, que tienen poco dinero. Cuando se tiene poco dinero se anhela más y se sufre por lo que no se tiene. Y cuando se tiene mucho dinero uno se lamenta porque tiene miedo de perderlo. El anhelo y la alimentación son las dos dualidades, la dualidad en que la mente está permanentemente o en la ganancia o en la pérdida. Fíjense, siempre estamos con esto. Queremos lo que no tenemos y cuando lo tenemos miedo de perderlo. Entonces, en el mundo material no hay posibilidades de vivir sin ansiedad. Sí, ¿qué vas a decir? Una pregunta. Sí. Si puede ser que exista un apego a ese estado de ansiedad, los diversos estados de ansiedad que existen, ¿no? Como un apego. Lleva al sufrimiento. Sí. No sé por qué. Pero, Sí, lo que pasa, claro, porque y ahora vamos a ir a eso, es muy bueno lo que estás manifestando, porque nosotros el apego que tenemos es a nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros, esto es lo que dice Prabhupada, que nuestro cuerpo es un cuerpo lleno de ansiedades. Por eso nosotros, como estamos tan apegados a las formas, en el Bhagavad Gita la primera enseñanza que Krishna le da a Arjuna es que no somos un cuerpo, que somos almas espirituales. Esto es de, pero esto me vas a decir otra vez. Sí, porque si no comprendemos eso no podemos pasar como a los siguientes escalones. Porque nosotros vivimos en ansiedad porque estamos identificados con nuestro cuerpo. Si nosotros nos creemos que somos el cuerpo y que los demás son un cuerpo, desde ahí, claro, siempre es, quiero tener lo que no tengo y cuando lo tengo miedo de perderlo. Pero, nosotros tenemos que empezar a ubicarnos en todo este trayecto que hace el Bhagavad Gita, donde empezamos por comprender que somos un alma y termina el Bhagavad Gita Arjuna entendiendo que en realidad todos sus dharmas y todos sus roles y todas sus responsabilidades culminan en el servicio y en la relación con Krishna. Lo que pasa es que a veces la relación con Krishna nos queda muy grande porque decimos, bueno, ¿cómo me acerco a Dios? Por eso está todo esto en el medio, que también tiene que ver con él y su manifestación, porque en el Maha Mantra se encuentra Krishna, no es diferente de su nombre, lo podemos ver en los devotos, en los libros de Srila Prabhupada. O sea, Krishna está al alcance de todos, de formas que lo podemos nosotros alcanzar más fácilmente. Y acá vamos a cómo mira el devoto a las perplejidades. Cuando digo devoto, el aspirante espiritual, ¿cómo mira los problemas? Bueno, un poco lo que decías. Empezamos a ver los problemas no como calamidades que nos pesan, sino como aquellas situaciones que vienen para que nosotros podamos hacer un aprendizaje interno y buscar este refugio espiritual. Fíjense que nos cuesta pensar en Dios cuando todo sale mal. Imagínense si todo saldría bien y color de rosa. No nos quiere sacar, no nos saca nadie de acá, ¿no? Como no quisiéramos irnos nunca de este mundo. Entonces, los problemas, los obstáculos, los conflictos son aquellas situaciones que llegan para que nosotros podamos, desde nuestro nivel de conciencia, ir evolucionando, ir acercándonos a estas soluciones espirituales. Sí. Si no tomamos conciencia de eso, ¿el aprendizaje será igual? ¿Cómo? No entiendo. Claro, si no tomamos conciencia de que esa situación pasó por algo para que aprendamos, ¿igual se da el aprendizaje al inconsciente? No sé, es una pregunta. No se da. De hecho, hay personas que viven toda la vida sin aprender y están en esta cuestión que hablamos de la víctima victimario, ¿no? De lo que me hacen y de lo que me pasa o lo que hago. ¿Cómo? No, el aprendizaje es una actividad consciente. El aprendizaje es una actividad consciente, reflexiva, de No transformación. No puede ser subconsciente. Es la posibilidad de transformación, ¿no? La evolución no se da. No, claro, si uno no aprende, se repite. Por eso necesitamos una guía. Por eso no lo podemos hacer solos.
De hecho, hay una frase que dice la O sea, algunos psicología. aprendizajes sí, pero digo, no todos. ¿Cómo, Flor? Que algunos aprendizajes sí los vamos a poder hacer solos, pero otros no. Necesitamos los libros, las guías, los maestros, ¿no? Sí, que nos enseñen, claro, que nos enseñen. Hay una frase en psicología que a mí me gusta mucho que dice, lo que no se elabora se repite, ¿no? O sea, la persona que no hace una elaboración de la experiencia va a repetir una y otra vez, o sea, no va a avanzar, no va a avanzar. Y también pasa cuando no hay un proceso espiritual, que las personas dicen que es como un conformismo, creer que lo malo es un aprendizaje, como que no hay que conformarse o quedarse con eso, que no, lo malo no debería pasar. Que, bueno, eso. No entiendo, pero ¿cómo? Que cuando no hay algo espiritual, un trasfondo Sí, espiritual, y es muy sí. material, y no hay una trascendencia, no se acepta lo malo como un aprendizaje, sino que dicen, eso no debería pasar, Claro. y aceptarlo es un conformismo, Claro, que no tal cual. debería suceder. No me tengo que conformar con que esto es como un merecimiento, no. Bueno, ahí se entendió. Sí, como esto dice, pasó con bien, esto que dicen las personas, ¿no? Y por dentro están destruidas emocionalmente. También. Claro, Sí, o dicen, si pasó es porque tenía que pasar. o porque tenía que pasar. Bueno, en realidad, Y el porque destino. hay algo que no estás trabajando. Entonces es muy importante esto, tener la conciencia espiritual. Bueno, de hecho, la reina Kunti, o sea, yo la nombro como bien nombré que Prahlad Maharaj, estamos lejos de ellos, pero ella, la conciencia de ella le pedía calamidades. Pero pedía calamidades no porque era una masoquista, pedía calamidades porque cada vez que le pasaba algo difícil, Krishna venía a acompañarla, venía a su encuentro, venía a ayudarla. Entonces ella lo veía a él. Y esa es la conciencia de una persona que tiene una vida espiritual desarrollada, que aprovecha las oportunidades, los obstáculos de la vida para transformarlos y buscar el refugio que es permanente y verdadero. Ahora, ¿qué pasa? Uno diría, bueno, pero yo no siento ese refugio. Yo no siento que todavía tenga esa relación con la vida espiritual, con Krishna. ¿Cómo hago entonces? Y Prabhupada en estas clases que dan en 1970, donde habla de vivir sin ansiedad, dice que de tanto repetir el nombre y de visualizar a Krishna como imagen, uno se termina pegando. O sea que en la práctica espiritual, en el servicio devocional, en el venir y en el estar, y en insistir y no dejar que la mente nos duerma y nos tire para atrás, nosotros nos vamos apegando a Krishna. Y naturalmente hacemos este proceso de apego, pero a la vida espiritual. Como una búsqueda. Claro, sí, como una búsqueda que termina en el apego. Escuchen estas clases, son muy pero muy lindas. Otra forma de protección o de refugio que tenemos en la vida espiritual es algo que nos diferencia. El Bhakti Yoga se diferencia de otros sistemas de yoga porque lo que hace es liberarnos del deseo material, o sea, es un proceso y nosotros nos vamos purificando en el proceso. ¿Por qué nos vamos liberando del deseo? Porque todos los deseos que tenemos los ligamos a Krishna. Entonces, si tenemos ganas de comer algo, primero se lo ofrecemos a Krishna, después lo comemos. Si tenemos ganas de bailar y cantar, venimos acá, tenemos fiestas devocionales, bailamos, cantamos, adoramos a la deidad, nos llenamos de imágenes espirituales, purificamos nuestra vista, purificamos nuestros sentidos. Y muy de a poco y gradualmente va cambiando nuestra rutina. Fíjense, si no sé, los que estamos hace un tiempo, miramos la rutina 10 años atrás a la que tenemos ahora y cómo se fue modificando, ¿no? Cómo se va espiritualizando la vida diaria. Y eso hace que empecemos a tener este refugio espiritual, porque los deseos, al purificarse, nos van liberando del karma. Porque el karma es deseo. Cuando deseamos viene la acción, y la acción nos lleva a otra respuesta, a otra reacción que vamos a tener que vivir, sea positiva o negativa. Pero en este proceso de Bhakti Yoga, proceso espiritual, nuestros deseos son purificados y por lo tanto nos empezamos a liberar del karma, del ciclo de nacimientos y muertes. Y ese también es un refugio para nosotros, saber eso. Y otro refugio importante, que es este que estamos hablando hoy, del cambio de conciencia. Esto es lo último que se produce. La conciencia se va cambiando, pero ese cambio radical donde ya uno puede mirar la vida material con ojos espirituales.
donde uno ya está en un estado de tan contacto con los procesos espirituales que llega un momento donde no sufre por las perplejidades de la vida. Y acá mi maestro espiritual una vez contó, pues digo, esto es difícil de entender para nosotros. Una vez contó que para que nos demos una idea de cómo sería esto de estar conectados con una conciencia espiritual, es como decía él, cuando nos duele mucho un diente, vieron que el dolor de dientes es muy molesto, y de pronto miramos nuestro programa favorito y nos olvidamos del dolor de dientes. Vieron que termina el programa y uno se vuelve a acordar de que le dolía. ¿Vieron que pasa eso? Que uno está muy entretenido con algo y se olvidó que le dolía algo. Bueno, así comparaba la vida espiritual cuando uno está en esa conciencia permanente. O sea, pasan cosas en la vida material, pero uno está conectado con esa conciencia, como cuando nosotros miramos eso que nos entretiene mucho y nos saca de nuestros dolores. Y ese es el estado de protección quizás más grande, de refugio más grande que podamos experimentar. Este refugio del cambio de conciencia, pero que llegamos al final, esto nos queda también lejos. Entonces es más fácil empezar por todo esto que estamos charlando hoy, por compartir con los devotos, por cantar el Mahamantra, por leer los libros de Srila Prabhupada y refugiarnos cada vez más ahí. Naturalmente el otro va a suceder. Por eso, al final del Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna, abandona todas las variedades de religiones y tan solo entrégate a mí. Yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas. No temas. O sea, ansiedad es sentir temor. Y Krishna nos dice, no temas. ¿Por qué nos libera? Porque vamos purificando el deseo en el proceso devocional. Ya los deseos empiezan a ser más espirituales cada vez. El otro día escuchaba una clase de Chitrakdas que decía, cuando Krishna dice abandona todas las variedades de religión, no dice dejar la religión católica, musulmán, no existían en ese momento el Bhagavad Gita. Lo que está diciendo Krishna Arjuna, decía Chitrakdas en la clase, es que deje todo lo que le enseñó antes en el Bhagavad Gita, en todos los capítulos, que deje como refugios los dharmas reducidos de la vida y que se entregue a él. Entonces, que todos sus dharmas, que era un guerrero, que tenía que luchar, que todo eso lo entregue a Krishna y que pelee. Y eso es lo que nos está pidiendo a nosotros, que vivamos en el mundo material, pero que le entreguemos los resultados a él. Y que podamos también ir dejando estos sistemas de yoga previos al Bhakti, que si bien nos van purificando, porque de hecho están descritos en el Bhagavad Gita, en el proceso de Dhyana Yoga, son procesos limitados en el sentido de que el deseo continúa, el deseo no es purificado, solamente el deseo es purificado en el Bhakti Yoga, en el servicio devocional por medio del amor. Entonces es esto, empezar a entregarnos. Y cuando preparaba la clase, yo me preguntaba esto, ¿no? ¿Cuánto nos estamos entregando nosotros en nuestra vida diaria? Digo, ¿estamos entregando los resultados a Krishna? ¿Qué me pueden decir de eso? En mi caso personal lo estoy intentando. Intento. Si lo logro o no, eso O sea, lo veremos. No depende de nosotros. Sí, yo sí. Por ejemplo, en mi servicio de masaje, cuando termino de hacer un masaje, la señora me pregunta, ¿y cómo hacemos para que no chuparte todo? Te dice. Yo le digo, yo se lo entrego a Krishna, siempre. Antes que vos vengas, yo le ofrezco este masaje a Krishna y todo, los aceites, todo, y a mí no me pasa nada. Le digo. Igual tienen que tener una buena práctica espiritual diaria, le digo a la persona, para que, porque si no como bien, si no duermo bien, sí, obvio, no voy a sentir mal, pero si lo ofrezco a Krishna, ya está. Estoy intentando también, como ¿Alguien más quiere compartir? Entonces están, sí. Bueno, la idea es reflexionar, ¿no? De cuánto nos estamos entregando.
cuánto estamos entregando los resultados y también esto, cómo hablamos con los demás, si estamos queriendo controlar o también podemos manifestarle a esa persona con confianza que Krishna está en su corazón, que puede entregar también lo que le pasa, o estamos intentando manipular y llevar la vida del otro a nuestro antojo, ¿no? También puedo reflexionar sobre eso. Y les quería leer algo más que se llama El barco indestructible. Yo le puse así porque en el Srimad Bhagavatam también está descrito este barco indestructible. Vieron que empezamos hablando de que los barcos no nos llevan necesariamente a un lugar, pero hay un barco que sí, dice, los pies del loto del Señor son un barco indestructible y quien se refugia en este barco no tendrá dificultad en atravesar el océano de la nesciencia. Por consiguiente, el devoto no corre peligro alguno aunque vive en el mundo material, que está lleno de peligros a cada paso. Debemos buscar el refugio del Todopoderoso en lugar de tratar de protegernos con nuestras propias ideas, producto de la imaginación. Fíjense cómo tiene relación con lo que estuvimos hablando hoy de nuestras distorsiones de la mente. Nosotros nos podemos proteger con nuestros pensamientos, tipo esto, ¿no? Que les decía, repito cosas, pensamientos positivos, me armo la burbuja verde, sin ser irrespetuosa, ¿no? Pero no podemos protegernos a nosotros mismos. Tenemos que, esto que decía Mahasundari en la clase pasada, desarrollar humildad. No creer que podemos controlar todo y que todo va a ser a nuestro antojo. Desarrollar humildad y entregarnos. Eso es lo que necesitamos hacer. Pero como nos cuesta mucho, tenemos que aprenderlo. Y por eso estamos acá. Para aprender a desarrollar esa actitud de humildad y refugiarnos en la única persona que nos pueda refugiar. Sí, acá hay... Yo pensaba que también como que uno hace, digamos, uno tiene una dirección, si bien lo más importante es refugiarse en Dios, en simultáneo estamos pensando algo, digamos. Es importante también tener la dirección de aplicarse en ser positivo con los pensamientos, digamos. No hay querer controlar el resultado, pero sí en ser positivo, porque tampoco no se puede no pensar nada. Entonces, no, sí, por eso yo me refería que el tema es cuando uno hace todo eso creyendo que va a dominar el mundo. Claro. Por supuesto que está bueno pensar, más que positivo, pensar acorde a lo que estamos viviendo, ¿no? Que la mente esté relacionada con lo que nos pasa. A veces se puede pensar positivo y a veces no. Pero el tema es esto, no creer que porque uno piensa algo, eso va a pasar. Eso es lo que yo trataba de desmistificar, ¿no? De no querer controlar por medio del pensamiento, porque el pensamiento, nosotros no somos poderosos para crear. Nosotros tenemos que tener una posición de humildad frente a Dios, frente a la vida. Claro, pero sí somos como co-creadores, ¿no? Digamos, somos instrumentos en manos de Dios para sumar en bien, para sumar, por ejemplo, a través de todos los que somos profesionales de la salud, para colaborar en la salud, si bien son dones que nos vienen dados, en el hecho de sentir que tenemos un don que estamos administrando para colaborar con la salud de otro, y así cada uno con su oficio, con su ocupación. No, por supuesto, no es la invitación de la clase ir a ese lugar, ¿no? Donde nosotros tenemos que hacer cualquier cosa, que no pasa nada. Nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, pero comprender que todo está ligado a Krishna y que los resultados dependen de él, que por nosotros mismos no podemos hacer nada, ¿no? Entonces esa es la cuestión que yo quería como transmitir, no que da lo mismo hacer cualquier cosa, eso yo lo aclaré, sino que los resultados no los podemos controlar, los resultados se los tenemos que entregar, y esa es la enseñanza del Bhagavad Gita. Pelea por pelear, dice Krishna Arjuna, y entrega los resultados a mí. Y quizás, en otras palabras, que todos los métodos que uno va aprendiendo para hacer algo en la vida, o sea, puede ser, por ejemplo, metafísica, pero también otro método es, voy, estudio, tengo un título y bueno, y con eso me salvo de, por ejemplo, de un día no tener dinero o algo que comer. Bueno, a lo que voy es, con todos los métodos que a lo largo de la vida uno va aprendiendo, tener en cuenta que no son infalibles. Claro. Quizás eso. Claro, ser conscientes de eso. O sea, no es que no hay que hacer nada, No, porque claro. en el Bhagavad Gita le dice no,
tu trabajo, tu oficio es salir a pelear. Bueno, anda a pelear. Claro, Pero mientras peleas piensa en mí. claro. O sea, mezclan las dos cosas. Eso es. Los procesos, somos responsables de los procesos, ¿no? No da igual cualquier cosa, por eso estamos acá y llevamos la vida que llevamos, pero siempre tener en cuenta esto, que Krishna es el que controla los resultados. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Sí, en relación a lo que decía la devota, cuando vos decías de no controlar, si uno, por las afirmaciones, no pensar que porque se piensa de una manera, se va a obtener ese resultado. Lo mismo pasa en el sentido inverso, es decir, si yo pienso todo el tiempo en, por decirlo, en negativo, también no puede darse. Yo en eso siempre, cuando doy los cursos de ansiedad, porque las personas con ansiedad tienen miedo que se les cumplan los pensamientos por justamente toda esta información que hay en el mercado. Y yo les digo, ¿saben las personas hipocondríacas que yo conocí, que vivían enfermas desde su mente, que iban al médico todo el tiempo y ni se resfriaron? Mi papá es un ejemplo, siempre pensó que cada año era el último, tiene 82 años y nunca ni se resfrió. Funciona como antídoto, al revés. O sea, Claro. el pensamiento no crea. Tanto Eso no por es un lado verdad. como por el otro. Eso no es verdad. Lo que pasa es que para nuestra mente es muy fuerte. Ah, yo no puedo crear. Claro. Entonces mi pensamiento no tiene poder. No. Ahora el pensamiento relacionado con Krishna, sí, porque Él crea a través nuestro. Nosotros o estamos en la mente o estamos con Krishna. O sea, son cosas opuestas en realidad. Claro. Perdón, pero por ahí La mente inferior te refieres, ¿no? Ah, lo que hablamos en clase. el pensamiento igual se dice, ¿no? Que uno piensa, uno dice y después actúa. Por ahí el pensamiento te lleva a la acción y la acción es lo que te ata por ahí. Bueno, eso es otra cosa, pero el pensamiento por sí mismo no hace nada. A menos que seas un yogi místico que tenga superpoderes con la mente, pero claro, o sea, Sí, la mente por sí sola no, pero de la mente por ahí uno pasa a la acción y ahí la acción sí te va a traer consecuencias. Por lo menos los pensamientos en Kali Yuga sabemos que no se toman en cuenta como karma. Por ahí en otras eras el pensamiento sí se toma como... Sí, lo que pasa es que yo lo que quería decir es eso, que el pensamiento no va a llevarnos, no nos va a proteger, eso quería decir. No estoy diciendo que los pensamientos que llevan acciones no... Claro, por más que digas campo energético dorado y te disparan, la bala va a atravesar... El pensamiento solo, claro. Claro, en ese sentido, sí. Es una de las distorsiones. Lo que pasa es que claro, es fuerte para nosotros. Nosotros nos agarramos de muchos lugares. Ya tenemos que cerrar. Bueno, es como para cerrar. La ansiedad de cierre. Esto, que si queremos estar libres de ansiedad, tenemos que estar en este estado de conciencia Vaikuntha, que es sin ansiedad, y que lo encontramos acá, que tenemos que nutrirnos y tratar esto de corrernos de la mente hacia el alma y del alma en la relación con Krishna. Y ahí tenemos nuestro refugio verdadero. Bueno, eso te traje para compartirles. Espero les haya sido útil.